¿Estás cansado de sentir ansiedad todo el tiempo? ¿Cansado de probar técnicas, un montón de ejercicios, incluso medicamentos y que aún así no llegues a ningún lado? Bueno, pues hoy te voy a enseñar una forma diferente de ver la ansiedad y de encontrar una solución real para este sufrimiento que llevas y que llevas aguantando tanto tiempo. Lo más común cuando alguien siente ansiedad, es tener un sentimiento fisiológico muy incómodo, la verdad. Aprieta el pecho, aprieta la garganta, incluso revuelve el estómago, hay sudoración, hay muchos nervios, hay una gama de síntomas bastante variopinta. Normalmente, la primera línea de defensa que hay contra un malestar como este suele ser acudir directamente al médico de cabecera. Y el médico de cabecera, suele recomendar un ansiolítico y, pues se suele derivar, a psicología, psiquiatría, según el caso. Pero esto en muchas ocasiones ni siquiera llega a suceder. Muchos clientes me comentan que el médico de cabecera simplemente les ha dado un ansiolítico y les ha mandado para casa. Con esto, lo que estamos intentando es buscar una solución para nuestra ansiedad y lo único que nos están dando es una especie de parche para no sentir los síntomas. Eventualmente, si el problema continúa, sí que se deriva a psiquiatría, se dedica a psicología y a partir de ahí empieza todo un trámite, pero con sesiones lentas, sesiones que no funcionan. Al menos a mí me han comentado eso muchísimos clientes. No quiero desmerecer a los profesionales de la psicología que están en la sanidad, pero las consultas suelen ser muy cortas, muy separadas en el tiempo y hay veces, o yo diría que la mayoría de las veces, que no tienen tiempo siquiera de escuchar las necesidades de la persona que tienen delante, ¿no? Esto también me lo han comentado muchos clientes, que oye, pues yo es que al final estoy yendo una vez al mes y tengo un problema que me incapacita, pero voy solo una vez al mes y me están medicando. Al final esto no es un buen abordaje de un problema tan serio y tan limitante e incapacitante como es la ansiedad. La medicación está diseñada para rebajar los síntomas y aprovechar esos síntomas rebajados para poder hacer terapia y entender qué es lo que está pasando. Entonces, al final, ante la escasez de recursos, ¿no? para atender a todas las personas que tienen un malestar psicológico, que ahora mismo son muchísimas, por lo menos en España, pues al fin se está medicando y se está dando una pastillita para reducir esos síntomas. Pero los síntomas son un aviso de algo, son un aviso de que algo malo está pasando en nuestro interior o que nuestro sistema de alerta está encendido por alguna razón. Entonces, lo que se hace normalmente es trabajar todo esto cuando ya se ha llegado a un psicólogo, ya sea una sanidad pública o un psicólogo de pago, es empezar a trabajar con la terapia que más evidencia científica tiene respecto a esto, que es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una terapia maravillosa y es maravillosa para un gran porcentaje de personas. Lo que permite hacer es entender qué pensamientos nos están provocando la ansiedad y nos va a dar técnicas para gestionar esos pensamientos y para gestionar los síntomas que preceden a la ansiedad. Pero en muchas ocasiones esto no es suficiente. Muchos clientes comparten conmigo experiencias en las que han realizado muchas actividades. Terapia cognitivo-conductual, mindfulness, ejercicios, un montón de técnicas diferentes que no les han llegado a funcionar. Y entonces, ¿por qué a esta gente no le funciona? Cuando la terapia cognitivo-conductual es una terapia reconocida a nivel internacional y que está funcionando, ¿por qué hay gente a la que no le funciona? ¿Por qué a ti no te funciona? Si estás viendo este vídeo, claramente tú has intentado hacer muchas cosas y sigues sin conseguirlo. Y esto sucede porque muchas veces con toda esa información que tenemos, es una información de calidad, es una información buena. Tenemos técnicas que nos permiten identificar los pensamientos y también identificar las emociones. También tenemos técnicas para transformarlos. Pero aún así hay gente que realiza esos ejercicios y sigue sin funcionar. Y entonces nos encontramos ante un vacío. Entonces la única solución viable parece que es simplemente tener una medicación para la ansiedad, una medicación para la depresión. Bueno, hay muchos clientes que me comentan que llevan tomando medicación varios años
y que la van cambiando de vez en cuando. Y esto, repito, que es bueno, la medicación lo único que te permite es bajar tus niveles de ansiedad para poder acceder a la terapia. Pero si la terapia no está dando en el punto exacto donde tiene que dar, ahí tenemos un problema. Un problema además que se expresa muchas veces con estas palabras. Yo sé lo que está pasando. Yo sé el pensamiento que me produce la ansiedad. Yo sé cuándo viene, pero soy incapaz de evitarlo. Y ahí tenemos la clave. Soy incapaz de evitarlo. Soy incapaz de evitarlo porque realmente cuando yo me enfrento a ese pensamiento no es el origen real. Es simplemente una punta de iceberg de un problema anterior. Hay otras técnicas muy poderosas, como por ejemplo son el MDR, que lo que permite es acceder al trauma original que está causando la ansiedad y corregirlo a nivel sintomático. Hay otras tantas técnicas que permiten algo similar. Y aún así, otros clientes me comentan que también lo han practicado y que no consiguen llegar al origen, no consiguen gestionar la ansiedad. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Y esto ocurre porque en nuestra mente hay una sección, algo que nos está provocando una emoción o que está reaccionando a algo del entorno. Algo del entorno que no tiene que ver con nuestro pensamiento, que tiene que ver con algo más interior, algo más profundizado y que tiene que salir a la luz de alguna manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orientarlo? ¿Qué podemos hacer para acceder a ese elemento interior que nos está provocando la ansiedad? Pues para acceder a esta información que se encuentra tan escondida dentro de nuestro subconsciente, lo que vamos a usar es una herramienta maravillosa, que es la terapia regresiva. Lo que hacemos con la terapia regresiva es ir al momento en el que yo me programo por primera vez para sentir la emoción. Y descubriremos además que muchas veces esa emoción que se asocia a un pensamiento actual no tiene que ver con ese pensamiento o está relacionado de una forma bastante abstracta. Muchas veces, cuando tenemos ansiedad, identificamos la emoción como miedo. Pero cuando tiramos de la cuerda y vamos al origen, aparecen otras emociones. Aparecen abandono, aparece rechazo, aparece soledad, aparece culpa, aparece vergüenza. Y hay muchas cosas que están tirando de emociones que no se manifiestan en el día de hoy. Lo que estamos mostrando ahora mismo, lo que se ve cuando sentimos la ansiedad, es una especie de miedo o una especie de alerta. Pero la alerta, ¿por qué? Porque voy a sentirme culpable, o alerta porque voy a sentirme solo, o alerta porque voy a sentirme rechazado, de forma que no estamos trabajando correctamente con la emoción, que es el miedo, sino que estamos trabajando con la vergüenza, pongamos. Cuando encontramos realmente qué es lo que motiva la ansiedad, encontramos la puerta para sanarla. Muchísimos clientes que he tenido han trabajado durante muchos años la ansiedad. Tengo clientes que han estado durante más de 20 años. 20 años son muchísimos años. Y en 2 o 3 sesiones ha desaparecido en un 80%. Y esto es curiosísimo. ¿Por qué se puede hacer esto? Lo primero, porque cuando yo trabajo en una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, yo estoy interactuando con la mente del psicólogo. Mientras que cuando yo trabajo con terapia regresiva, voy a trabajar con mi verdad, no con la verdad del psicólogo. Normalmente, si yo fuese el psicólogo, lo que estoy haciendo es mostrarle, bueno, mi perspectiva de la vida, le cuento un poco lo que me está pasando y el psicólogo me ayuda a entender de alguna forma qué es lo que me está pasando, pero lo hace sin darse cuenta de que está metiendo pensamientos suyos o creencias suyas dentro de mi mente. Por eso no está funcionando su realidad con la mía. Mientras que con la terapia regresiva, yo voy al momento en el que yo me programo y yo sé por qué lo estoy haciendo. Para mí es importante ese momento porque fue crucial en mi vida y no quiero que se repita la vergüenza, porque cuando se repite la vergüenza a lo mejor mamá sufre. Y entonces de repente he metido otra emoción, que es que quiero proteger a mamá. O lo que surge, a lo mejor es una paliza que me han dado. Una paliza cuando estaba yo sintiendo esa vergüenza. De forma que asocio la vergüenza con el miedo y con dolor físico. Y por eso tengo esos síntomas físicos en el pecho, en la garganta, en los brazos, porque siento impotencia y no me podía defender.
Cuando trabajamos con terapia regresiva, trabajamos a un nivel sintomático, físico y emocional, de forma que todas las conexiones de la ansiedad con el cuerpo físico, por ejemplo, temblores, parálisis, sudoración, corresponden normalmente con la primera vez que sucedió el trauma. Pongamos un ejemplo. Yo siento ansiedad cada vez que paso por delante de una panadería y no me doy cuenta que es porque paso por delante de la panadería y siempre he pensado que es porque voy a trabajar. Bueno, imaginemos que vamos al momento en el que delante de una panadería a mí me dieron una paliza. Unos chicos me quitaron el patinete y me dieron una paliza cuando yo tenía 8 años. Entonces no estoy asociando ir a trabajar con la ansiedad, estoy asociándolo con pasar por delante de la panadería. Esto es un ejemplo muy básico, pero es muy visual y permite entender que el foco no está donde lo ponemos, porque si el foco estuviese donde lo estamos poniendo, estaría solucionado el problema. Pero si no se soluciona el problema es que ese no es el foco, ese no es el problema real, hay otra cosa que se nos está perdiendo. Si llevas mucho tiempo con la ansiedad y no está funcionando, entiende que no es porque lo estés haciendo mal, no es porque no te estés esforzando, es simplemente porque no has dado con la llave exacta, la clave que activa tu ansiedad. Cuando tú descubres qué es lo que está pasando realmente, lo que vas a poder es trabajar sobre esa emoción, no sobre la realidad actual. Y cuando trabajas sobre la emoción original y sobre el pensamiento original, es cuando funcionan todas las técnicas de la terapia cognitivo-conductual y de otras tantas. Espero haberte ayudado a encontrar una luz dentro de este camino tan duro y tan terrible como es el de sentir ansiedad una y otra vez durante tantos años. Un abrazo lleno de esperanza y si tienes cualquier duda puedes contactar conmigo.